Listo, damos inicio con la grabación de la sesión síncrona. Vamos a ver el tema de esta semana, que son los medios de impugnación en contra de las sentencias del juicio de amparo. Tenemos en el artículo 80 que el juicio de amparo solo se admitirán los recursos. Tenemos 3 recursos, bueno, son 4, pero vamos a ver 3. El recurso de revisión, el recurso de queja y reclamación. Y tratándose de cumplimiento de sentencias, el recurso de inconformidad. Pero este último lo vamos a ver más adelantito. Deme un segundo. ¿Quiere entrar gente? Listo, ya está aceptado. Los medios de impugnación, así como los escritos y promociones que se realicen, perdón, en ellos ser presentados en forma impresa o electrónicamente. Los requisitos relativos al acompañamiento de copias o de presentación de cualquier tipo de constancias impresas a los que se refiere el presente capítulo no serán exigidos a las partes cuando se hace de manera electrónica, que se refiere al artículo 3 de esta ley, en el entendido que cuando así sea necesario, tales requisitos serán cumplimentados por esa misma vía. Para el caso de que los recursos se presenten de manera electrónica, se podrá acceder al expediente de esa misma forma. Señalamos que entonces tenemos los medios de impugnación, los 3 recursos: recurso de revisión, recurso de queja y recurso de reclamación. Y cuando se trate de cumplimiento de sentencias, el recurso de inconformidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, de oficio o a petición fundada del tribunal colegiado que conozca del asunto, de la persona titular de la Fiscalía, del Ministerio Público de la Federación que sea parte o de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de su titular de la Consejería Judicial del Ejecutivo Federal, podrá atraer cualquiera de los recursos a que se refiere esta ley, cuando su interés y trascendencia lo ameriten. Sección primera, el recurso de revisión. Vamos a ver cuándo procede el recurso de revisión: en amparo indirecto contra las resoluciones siguientes. Inciso A, inciso B, son muchas en donde procede el recurso de revisión en un amparo indirecto. Inciso A, las que conceden o nieguen la suspensión definitiva o en su caso deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia incidental. Las que modifiquen o revoquen el acuerdo en que se conceda o niega la suspensión definitiva, o las que nieguen la revocación o modificación de esos autos. En su caso deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia correspondiente. Inciso C, las que decidan el incidente de reposición de constancias de autos. Inciso D, las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Inciso E, las dictadas en la audiencia constitucional, y en su caso deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la propia audiencia. Y en el amparo directo, contra las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de las normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución política, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubiesen sido planteadas, siempre a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o al de derechos humanos. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprometer a otras.
La parte que obtuvo resolución favorable en el juicio de amparo puede adherirse a la revisión interpuesta por otra de las partes dentro de un plazo de 5 días, contados a partir al día siguiente en que surta sus efectos la notificación de la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes. La adhesión al recurso sigue la suerte principal de este. La notificación del auto en el que se admita el recurso deberá efectuarse en un plazo que no exceda de 5 días siguientes al de su emisión. Es competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer el recurso de revisión contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional, cuando habiéndose impugnado normas generales por estimarlas inconstitucionales, o cuando en las sentencias se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional y subsista el recurso, el problema de constitucionalidad. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdos generales, remitirá a los tribunales colegiados de circuito los asuntos que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer el recurso de revisión, perdón, en los casos no previstos en el artículo anterior. Las sentencias que dicten en estos casos no admitirán recurso alguno. Artículo 85 está derogado. El recurso de revisión se interpondrá en un plazo de 10 días por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida. Tenemos 10 días para interponer un recurso de revisión. La interposición del recurso por conducto de órgano diferente al señalado en el párrafo anterior no interrumpirá el plazo de presentación. Las autoridades responsables solo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado. De cada una de ellas, tratándose de amparo contra normas generales, podrá hacerlo los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación. Perdón, un segundo. Una disculpa, perdón. Las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de la legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado cuando éste hubiese emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional. Y el recurso de revisión se interpondrá por escrito en el que se expresarán los agravios que cause la resolución impugnada. Si el recurso se interpone en contra de resolución dictada en amparo directo, él o la recurrente deberá transcribir textualmente la parte de la sentencia que contenga un pronunciamiento sobre constitucionalidad de normas generales o establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución política o la parte del concepto de violación respectivo cuyo análisis hubiese omitido la sentencia. En caso de que el escrito de expresión de agravios se presente en forma impresa, él o la recurrente deberá exhibir una copia del mismo
para el expediente y una para cada una de las partes. Esta exigencia no será necesaria en los casos que el recurso se presente de forma electrónica. Cuando no se haga la transcripción a que se refiere el párrafo primero o no se exhiban las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al recurrente para que en un plazo de 3 días lo haga, y si no lo hiciere, se tendrá por no interpuesto el recurso. Tenemos 3 días para subsanar si faltan copias, salvo que se afecte a la recurrente por actos restrictivos a la libertad, se trate de menores de edad o de incapaces, o se afecten derechos agrarios o núcleos de población ejidal o comunal, o de personas ejidatarias o comuneras en lo individual, o por condiciones de su pobreza o marginación, se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, y en los que el órgano jurisdiccional expedirá las copias correspondientes. Interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de agravios, el órgano jurisdiccional, por conducto del cual se hubiese presentado, las distribuirá entre las partes, y dentro del término de 3 días contados a partir en que el día siguiente el que se integre debidamente el expediente, remitirá el original del escrito de agravios y el cuaderno principal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda. Para el caso de que el recurso se hubiere presentado de manera electrónica, se podrá acceder al expediente de esta misma forma. Tratándose de resoluciones relativas a la suspensión definitiva, el expediente original del incidente de suspensión deberá remitirse dentro de un plazo de 3 días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, quedando su duplicado ante el órgano jurisdiccional perdón, en contra de cuya resolución se interpuso el recurso. Tratándose del interpuesto por la vía electrónica, se enviará el expediente electrónico. Artículo 91. La persona titular de la presidencia del órgano jurisdiccional, según corresponda, dentro de los 3 días siguientes a su recepción, disculpa, calificará la procedencia del recurso y lo admitirá o desechará. Cuando se trate de recurso de revisión en amparo directo, no procederá ningún medio de impugnación en contra del auto que deseche el recurso. Notificadas las partes del auto de admisión y transcurrido el plazo para adherirse a la revisión, y en su caso tramitada esta, se turnará de inmediato el expediente al ministro, ministra, magistrado o magistrada que corresponda, y la resolución deberá dictarse dentro de un plazo máximo de 90 días. Artículo 93. Al conocer de los asuntos de revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes. Si quien recurre es la persona quejosa, examinará en primer término los agravios hechos valer en contra del sobreseimiento decretado en la resolución recurrida. Si los agravios son fundados, examinará los causales de sobreseimiento invocadas y no estudiadas por el órgano jurisdiccional de amparo en primera instancia o surgidas con posterioridad a la resolución impugnada. Si quien recurre es la autoridad responsable o la persona tercera interesada, examinará en primer término los agravios en contra de la omisión o negativa a decretar el sobreseimiento. Si son fundados, se revocará la resolución recurrida. Para los efectos de las fracciones 1 y 2, podrán examinar de oficio y, en su caso, decretar la actualización de las causales de improcedencia desestimadas por el juzgador
o la juzgadora de origen, siempre que los motivos sean diversos o los considerados por el órgano de primera instancia. Si encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, se revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento. Si quien recurre es la persona quejosa, examinará los demás agravios. Si estima que son fundados, revocará la sentencia recurrida y dictará lo que corresponda. Si quien recurre es la autoridad responsable o tercera interesada, examinará los agravios de fondo. Si estima que son fundados, analizará los conceptos de violación no estudiados y concederá o negará el amparo y solo tomará en consideración las pruebas que hubiesen rendido ante la autoridad responsable o el órgano jurisdiccional de amparo, salvo aquellas que tiendan a desestimar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. En la revisión adhesiva, el estudio de los agravios podrá hacerse en forma conjunta o separada, atendiendo a la prelación lógica que establece el artículo anterior. Cuando en la revisión concurran materias que sean de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de un tribunal colegiado de circuito, se estará lo establecido en los acuerdos generales del Pleno de la propia Corte. Cuando se trate de revisión de sentencias pronunciadas en materia de amparo directo por tribunales colegiados de circuito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá únicamente sobre la constitucionalidad de la norma impugnada o sobre la interpretación directa de un precepto de la Constitución o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte. Otro recurso tenemos es el recurso de queja y procede en amparo indirecto contra las siguientes resoluciones: las que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación, las que concedan o nieguen la suspensión del plano o la provisional, las que rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas, admitan las que no reúnan los requisitos legales que puedan resultar excesivas o insuficientes, las que reconozcan o nieguen el carácter de persona tercera interesada, las que dicten durante la tramitación del juicio o del incidente de suspensión que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave pueden causar perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva, así como con las mismas características se estiman que se emiten después de la dictada la sentencia de la Audiencia Constitucional, contra las que decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios, las que resuelvan el incidente por exceso o defecto de la ejecución del acuerdo en que se haya concedido a la persona quejosa la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado, y las que se dicten en el incidente de cumplimiento sustituto en las sentencias de amparo. El recurso de queja en amparo directo tratándose de la autoridad responsable en los siguientes casos: cuando omita tramitar la demanda de amparo o la haga indebidamente, cuando no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, concede o niega esta, rehúse la admisión de fianza o contrafianza, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes, contra las resoluciones que decida el incidente de reclamación de daños y perjuicios, y cuando niegue la persona
quejosa su libertad coaccional o cuando las resoluciones que dicte sobre la misma materia causen daños o perjuicios a alguna de las personas interesadas. El plazo para la interposición del recurso de queja, en este caso es de 5 días, con las excepciones siguientes: de 2 días hábiles cuando se trate de suspensión de plano provisional y en cualquier tiempo cuando se omita tramitar la demanda de amparo. El recurso de queja deberá presentarse por escrito ante el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Y en el caso de que se trate de actos de autoridad responsable, el recurso deberá plantearse ante el órgano jurisdiccional de amparo que deba conocer o haya conocido del juicio. En el escrito de queja se expresarán los agravios que cause la resolución recurrida. En caso de que el escrito de expresión de agravios se presente en forma impresa, él o la recurrente también deberá exhibir una copia del mismo para el expediente y una para cada una de las partes, señalando las constancias que en copia certificada deban remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver el recurso. Esta exigencia no será necesaria en los casos de que el recurso se presente de manera electrónica. Cuando no se exhiban las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá a la recurrente para que en un plazo de 3 días lo haga, y si no lo hiciere, se tendrá por no interpuesto el recurso de queja, salvo que se trate de actos restrictivos de la libertad o afecten intereses de menores, incapaces, de personas trabajadoras o derechos agrarios, núcleos de población, ejidal o comunal, o de personas ejidatarias o comuneras en lo individual, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentran en clara desventaja para emprender un juicio en los que el órgano jurisdiccional expedirá tales copias. Artículo 101. El órgano jurisdiccional notificará a las demás partes la interposición del recurso para que en un plazo de 3 días señale constancias que en copia certificada deberá remitirse al que deba resolver. El plazo enviará el escrito del recurso, copia de la resolución recurrida, el informe sobre la materia de la queja, las constancias solicitadas y las demás que estime pertinentes. Para el caso en que el recurso se hubiera interpuesto de vía electrónica, se enviará el expediente electrónico. En los supuestos del artículo 97, fracción primera, inciso B de esta ley, el órgano jurisdiccional notificará a las partes y de inmediato remitirá al que corresponda copia de la resolución, el informe en materia de la queja, las constancias solicitadas y las que estime pertinentes. Cuando se trate de actos de la autoridad responsable, el órgano jurisdiccional requerirá a dicha autoridad el informe de materia de la queja y en su caso la resolución impugnada, las constancias solicitadas y las que estime pertinentes. La falta o deficiencia de los informes establece la presunción de ser ciertos los hechos respectivos. Recibidas las constancias, se dictará resolución dentro de los 40 días siguientes o dentro de las 48 horas en los casos del artículo 97, fracción primera, inciso B de esta ley. En los casos de resoluciones dictadas durante la tramitación de amparo indirecto, que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un perjuicio no reparable a alguna de las partes, por la interposición de la queja, la jueza o el juez de distrito o tribunal colegiado de apelación está facultado para suspender el procedimiento.
hecha la excepción del incidente de suspensión, siempre que su juicio estime la resolución que se dicte en ella pueda influir en la sentencia, o cuando de resolverse lo principal se hagan nugatorios los derechos que puedan hacer valer o el recurrente en el caso, en el acto de la audiencia. En caso de resultar fundado el recurso, se dictará la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, salvo que la resolución implique la reposición del procedimiento. En este caso quedará sin efecto la resolución requerida y se ordenará a la que hubiese emitido dictar otra, debiendo precisar los efectos concretos a que deba sujetarse su cumplimiento. El tercero, el recurso de reclamación. El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por la persona titular de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o las personas titulares de la presidencia de los tribunales colegiados de circuito. Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes por escrito en el que se expresarán agravios dentro del término de 3 días siguientes al que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada. En contra del acuerdo que deseche el recurso de revisión, en amparo directo no procede medio de impugnación alguno. Artículo 105. El órgano jurisdiccional que deba de conocer del asunto resolverá en un plazo máximo de 10 días y la persona ponente será un ministro o ministra o magistrado o magistrada distinta a la persona titular de su presidencia. Y la reclamación fundada deja sin efectos el acuerdo recurrido y obliga a la persona titular de la presidencia que lo hubiere emitido a dictar lo que corresponda. Título segundo de los procedimientos del amparo. El amparo indirecto, su procedencia, eso ya lo veremos en la siguiente sesión de la semana 5. Vamos a ver el amparo indirecto. El artículo 107 de la ley. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Les recuerdo del cuestionario. Voy a habilitar 3 intentos más para los alumnos o personas que no hayan podido realizarlo. Tengan oportunidad de contestarlo. Es la actividad de la unidad 1 que abarca la semana 1, 2, 3 y 4. Bueno, abarca la semana 2, 3 y 4. Es un cuestionario solamente. La siguiente clase vamos a ver el amparo indirecto. Como quiera, si pueden, vayan dándole una leída a los artículos referidos y lo comentamos la siguiente semana. Vamos a dar por terminada entonces la clase del día de hoy y nos vemos la siguiente semana, el próximo miércoles, igual a la misma hora, a las 9 de la noche. Que pasen bonita noche y bonito fin de semana. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, no, al contrario a ustedes.